¿Cómo decimos en quechua hasta mañana, hasta luego, hasta pronto, hasta el día lunes o hasta el año? Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ayin hamostraikichik kachun yachakujuna. Tukuini kichikpaj u hatun apaikuy kachun. Ajina kaspaka kallarina kachun. El día de hoy vamos a aprender el uso de este sufijo kama, que en castellano la equivalencia sería hasta. No me refiero al hasta de este, porque este hasta es un sustantivo y se escribe sin H. Me refiero a la preposición que siempre se tiene que escribir con H. Este sufijo kama lo voy a utilizar en las siguientes palabras que tengo como ejemplo. Tengo la palabra aya, que significa mañana. Tengo la palabra mincha, que significa mañana pasado. Tengo la palabra wata, que significa año. Tengo la palabra quillachao, que significa el día lunes. Tengo la palabra tincuna, que es un encuentro. Bien, entonces vamos a añadir el sufijo kama, que obviamente al añadir a la palabra va a modificar el significado de esta palabra. Entonces cuando decimos aya kama, el significado es hasta mañana. Entonces, cuando tú quieras despedirte y sabes que el próximo encuentro va a ser mañana, entonces dile ayakama tatai, ayakama mamai. Muy bien, entonces vamos con la siguiente palabra, que es mincha. Mincha kama, que significa hasta mañana pasado. Entonces, cuando tú sabes que va a ser el próximo encuentro mañana pasado, dile minchakama mamai, minchakama tatai. Muy bien, vamos a la siguiente palabra, que es wata. Entonces será watakama. Watakama. Si sabes que el próximo encuentro va a ser el año que viene, entonces dile watakama mamai, watakama tatai. Muy bien, y vamos por la siguiente palabra, que es quillachao, que significa lunes. Entonces va a ser quillachaucama. Quillachaucama, que significaría hasta el día lunes. Quillachaucama. Y de ahí podemos añadir los días de la semana, como es Coyuchaucama, Uchichaucama, Intichaucama, etc. Pero cuando utilizamos estas palabras, que obviamente en el contexto académico lo vamos a entender, pero la gente cotidiana pues no lo va a entender. Cuando yo a veces digo Quillachaucama tatai, no me entiende. Entonces tendré que decir lunes cama. Lunes cama, martes cama, miércoles cama, jueves cama, y etc. Entonces hay mucha gente que lo utiliza de esta manera, pero como ya les digo, podemos utilizar poco a poco y pues la gente también se puede habituar a estas palabras que se tendría que utilizar. Bien, vamos a la última palabra, que es tincuna, que les había dicho que es un encuentro. Por lo tanto, cuando añadimos el sufijo kama, será tincunacama, que significa hasta un próximo encuentro. Que muchas veces también a ustedes les dije tincunacama y achacujuna, ¿no? Que sería hasta un próximo encuentro. También podemos añadir a los meses del año. Podemos decir intirraimi quillacama, hasta el mes de diciembre. Pero pasa lo mismo, que mucha gente desconoce los nombres de los meses, por lo tanto van a recurrir a esto y van a decir enero cama, febrero cama, marzo cama, abril cama, etc. Bueno, hasta aquí nuestro video, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides regalarnos un like, dejar tu comentario, también compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Estoy respondiendo a todos los comentarios. Si aún no te he respondido tu comentario, es que lo voy a hacer en formato de video porque necesita ser explicado algo más. Ajina kaspaja yechakujuna, tinkunakama kachun askamaya.